Capítulo 1. Violet, nunca salgas con un deportista. Era la única regla que tenía en lo que se refería a los chicos, pero por lo visto la cumplía fatal. Jeremy me va a matar, dije mientras corría por el estacionamiento con mi prima Mia, al lado. Era el primer partido de hockey de la temporada de mi novio y llegábamos 20 minutos tarde. Miré el reloj y maldije en voz baja, llego 30 minutos tarde. Teníamos toda la tarde repleta de clientes en la cafetería y nos costó salir a tiempo. No ayudó que mi auto tardara tanto en arrancar. La pobre Betty no se había adaptado bien a nuestro reciente traslado a Sunshine Hills, Minnesota. Llevaba protestando en voz alta por el cambio repentino desde que mi madre nos dejó aquí al principio de las vacaciones de verano. Sus rabietas empeoraron con la llegada del invierno y la nieve, pero no podía culparla porque yo también sufría con el frío. Ninguno de los dos pertenecía a este lugar. Se suponía que teníamos que estar paseando bajo el sol de California, no atrapados en este infierno helado durante mi último año. Por si fuera poco, mi pie patinó en un trozo de hielo y casi caigo de espaldas. Estaba aún más fuera de mí que Betty y empezaba a preguntarme si mi madre me odiaba. Sabía que estaba buscando el trabajo de su vida en Europa, pero abandonarme con mi tío en medio de la nada, en Minnesota, durante el invierno, era simplemente cruel. Él no te va a matar, dijo Mia. Está en medio de un juego, y estoy seguro de que hay una gran multitud. Simplemente asumirá que estás en algún lugar entre las masas de sus adorables fans. Tal vez. Jeremy estaba concentrado en el hockey estos días, así que no podía imaginármelo buscando mi cara entre la multitud. No cuando tenía un partido que ganar, pero estoy segura de que una de las Pack Bunnies que lo persiguen constantemente por la escuela le dirá que llegué tarde. Había muchas Pack Bunnies en la prestigiosa Sunshine Hills Prep, pero solo una me preocupaba especialmente, Heather. Jeremy decía que solo eran amigos, pero yo tenía la sensación de que había desbaratado sus planes de atarlo y convertirse en su esposa de hockey cuando aparecí durante el verano. Sabía que no dudaría en informarle de que me había perdido la mayor parte del partido. Seguro de que no le importará. Sobre todo, si gana. Mia continuó con sus intentos de tranquilizarme mientras atravesaba las pesadas puertas del centro de hockey. Incluso después de entrar en el edificio, me decepcionó comprobar que aún quedaba frío en el ambiente. Después de todo, era una pista de hielo, así que no debería haberme sorprendido. Es su primer partido de la temporada, y me he perdido la mitad, argumenté. Estará decepcionado. Corrimos por la explanada, que estaba desierta porque todo el mundo ya estaba en sus asientos. Debía de ser un partido emocionante, porque oía al público enloquecer. Intento ser una novia comprensiva. Tienes suerte de que salgas con él, teniendo en cuenta que tienes una estricta norma de no salir con chicos desde que te diste cuenta de que existían. Ya te dije que Jeremy es una excepción a la regla. No se parece en nada a mi padre. Se me cortó la voz porque mi padre era lo último de lo que quería hablar. No es que hubiera mucho que decir. Mi madre se quedó embarazada y luego fue abandonada por una superestrella del fútbol americano en la universidad. Ella pensaba que era su cuento de hadas, pero en lugar de eso, resultó ser el villano de esos cuentos con moraleja que los padres contaban a sus hijas adolescentes para asustarlas y que usaran protección. A mí me habían enseñado a no fiarme nunca de los chicos con sonrisas encantadoras y fuertes brazos y a correr en dirección contraria si la vida de un chico giraba en torno a un deporte. Siempre había seguido el consejo de mi madre, hasta este verano. Puede que Jeremy fuera una estrella del hockey en mi nuevo instituto, pero nunca me había parecido un jugador falso en el que no se pudiera confiar. Me había cruzado con muchos a lo largo de los años, pero él era diferente. Nos conocimos en la biblioteca durante las vacaciones. Había corrido allí para refugiarme de un chaparrón repentino y me lo encontré de voluntario en la sección infantil, leyendo libros a niños pequeños con los ojos muy abiertos. En aquel momento no me había dado cuenta de que era un atleta, o nunca le habría dado una oportunidad. Pero nos habíamos sentido atraídos desde el principio y el universo no dejó de cruzarnos en el camino durante el verano. Cuando me enteré de que era el capitán del equipo de hockey de la preparatoria Sunshine, los Saints, ya me había enamorado de él. Salir con él podría haber roto mi regla, pero ¿quién era yo para jugar con el destino? En serio, espero que no se parezca en nada a tu padre. Como siempre, Mia no parecía convencida. Era una loca del hockey, así que se podría pensar que sería la mayor fan de Jeremy. Pero me había estado advirtiendo que tuviera cuidado desde que se enteró de que estábamos saliendo. No lo es, insistí. Jeremy es amable, dulce y considerado. Sabes que no estaría con él si no lo fuera. Amable, dulce y considerado no son los adjetivos que usaría para describir a Jeremy Hoffman.
¿Estás segura de que no rompiste tu regla de no ser deportista solo para enloquecer a tu madre por dejarte tirada aquí? Sí, estoy segura, porque sabes que no te juzgaría si esa fuera la razón. No es por eso por lo que estoy con él. ¿Estás segura? Porque puede ser tan atleta. No es tan malo. Mia se detuvo y se volvió hacia mí. Vi. Todos en la escuela piensan que camina sobre el agua. Diablos, él cree que camina sobre el agua. Sí, la opinión de mi prima sobre Jeremy realmente no era buena. Sin embargo, me di cuenta de que solo trataba de cuidarme. Ella sabía por qué había pasado tantos años evitando a los atletas a toda costa. Técnicamente, él camina sobre el agua, dije, solo que está un poco congelada. Mia puso los ojos en blanco, pero luego se rió. Solo digo que quizá no le conoces del todo bien. Solo empezaron a salir este verano. Ella tenía razón, pero habíamos compartido unos meses increíbles juntos, y conocer a Jeremy había hecho que mi traslado forzoso al otro lado del país valiera la pena. Sin embargo, no es que no me diera cuenta de lo que estaba insinuando. Desde que empezaron las clases, había visto en él una faceta diferente, sobre todo cuando estábamos en público. Como capitán del equipo de hockey, muchas personas confiaban en él y lo admiraban. No podía imaginar lo que debía ser vivir con el peso de las expectativas de toda una ciudad sobre sus hombros. Sin embargo, Jeremy era un buen tipo. Mia solo necesitaba un poco más de tiempo para verlo también. Bueno, no estaremos saliendo en absoluto si llego más tarde a su juego. Vamos. Agarré la mano de Mia y la arrastré hacia la pista. Cuando por fin divisamos el hielo, una estridente ovación recorrió la multitud. Me estremecí, y no solo porque empezara a pensar que fuera podría hacer más calor. No me gustaba el hockey. Solo había asistido a un partido, hacía años, pero no había tardado mucho en darme cuenta de que este deporte no era para mí. No entendía por qué alguien se ofrecía voluntario para jugar en un congelador. Nunca podía seguir la trayectoria del disco mientras daba vueltas por el hielo, y el juego en sí era muy violento. Tanto los jugadores como los aficionados parecían emocionarse más por un choque brutal o una pelea que por un gol. ¿He mencionado también el frío? Echo de menos el sol. Mia se rió y enganchó su brazo al mío. Te convertiremos en una aficionada al hockey. Lo dudo. Refunfuñé. Pero probablemente Mia no me oyó por encima del ruido de la multitud. El ambiente en el estadio era electrizante, y estaba segura de que Jeremy disfrutaría de la intensa atmósfera. Mia me arrastró a las gradas y sonrió a un par de chicos que se habían quitado la camiseta y se habían pintado el número 23 en el pecho. Le guiñó un ojo a uno de ellos mientras avanzaba, y los dos chicos se dieron codazos mientras le devolvían el saludo. ¿Has venido por el partido o por el espectáculo? Pregunté. ¿No pueden ser las dos cosas? En los ojos de mi prima había un brillo malvado y se pasó el único mechón de cabello rosa por detrás de la oreja mientras miraba a los chicos semidesnudos. Mia era muy coqueta y nunca le daba miedo hablar con los chicos. Ojalá yo tuviera la mitad de su confianza. Desde luego, nunca habría hablado con Jeremy si él no se me hubiera acercado primero. Eres terrible, le dije. Lo sé, respondió con una carcajada. El sonido era despreocupado y contagioso, y me sorprendió que la gente comentara a menudo que teníamos risas parecidas. Parecía que todo lo demás en nosotras era diferente, especialmente nuestro aspecto. Mientras que yo tenía el mismo cabello rojo intenso y la piel pálida que mi madre, Mia estaba bronceada y era rubia, como su madre. Solo había visto a mi tía en fotos en casa de mi tío Luke. Nunca había tenido la oportunidad de conocerla, ya que había fallecido cuando Mia y yo éramos bebés. Supongo que esa era otra cosa que teníamos en común. Las dos crecimos con un solo progenitor. Cuando por fin encontramos asientos libres, centré mi atención en el partido y busqué a Jeremy. Los jugadores corrían tan rápido por el hielo con las caras casi cubiertas por los cascos que era casi imposible distinguirlos. Los colores de la preparatoria Sunshine eran el blanco y el dorado, así que me confundió ver que un equipo vestía de negro y el otro de rojo. No había asistido nunca a un partido de los Saints, así que me pregunté si el equipo de Jeremy jugaría con un uniforme alternativo. Salí de mis pensamientos cuando dos jugadores chocaron estrepitosamente y el público enloqueció. Uno de los jugadores salió volando, pero el otro se mantuvo en pie. Llevaba el número 23 y miré a los tipos sin camisa que deliraban de emoción. Estaba claro que se trataba de su jugador favorito, y no tardé en darme cuenta de por qué. Con su oponente desplomado a sus pies, el número 23 despegó. Se deslizó sin esfuerzo por el hielo, zigzagueando entre los jugadores rivales como si no existieran. Sabía que patinaba a un ritmo vertiginoso, pero casi me parecía que todo sucedía a cámara lenta y el rugido del público parecía apagarse a mi alrededor.
Como alguien que odiaba el hockey, incluso yo tenía que admitir que ese tipo era impresionante. Como para confirmar mi apreciación, el número 23 esquivó a un último defensa y pasó el disco por encima del portero. Sonó la sirena detrás de la red y los aficionados que nos rodeaban gritaron. No se cansaban de este tipo. Ni siquiera yo podía quitarle los ojos de encima. Violet, sí, el tono de Mia era lo suficientemente urgente como para que consiguiera apartar los ojos del partido y centrarme en ella. ¿A qué hora dijiste que empezaba el partido de Jeremy? A las 3. ¿Por qué? Eso no puede estar bien. ¿De qué estás hablando? Bueno, odio decirte esto, pero no estamos en el partido de los Saints. Es un partido de los Devils. ¿Qué? ECHE con acento agudo un vistazo rápido al marcador, y mi corazón se hundió cuando leí los dos nombres de los equipos que aparecían allí. Mia tenía razón, no estábamos en un partido de la Sunshine Prep. En su lugar, habíamos aparecido accidentalmente para ver a sus mayores rivales, los Ransom Devils. Esto no puede estar bien, murmuré. Hacía solo unos meses que vivía en Sunshine Hills, pero había oído hablar mucho de Ransom, el pueblo al otro lado del río. Mientras Sunshine Hills estaba lleno de grandes e imponentes mansiones, campos de golf y clubes de campo, Ransom era más industrial y obrero. Ransom High y Sunshine Hills Prep eran igual de contrastantes. La rivalidad entre ellos estaba arraigada y era enconada, y aunque afectaba a casi todo en lo que participaban los dos colegios, empezaba y terminaba con el hockey. ¿Estás segura de que el partido empezó a las 3? Preguntó Mia. Creo que sí. ¿Estamos en el lugar equivocado entonces? Saqué mi teléfono para volver a comprobar el mensaje que Jeremy me había enviado anoche con los detalles. Estaba medio dormida cuando lo leí por primera vez, pero estaba segura de que no me había equivocado de hora ni de lugar. Pero en cuanto abrí el mensaje, maldije. Su partido era a la 1, Mia. Me lo perdí, y Jeremy no me había mandado ningún mensaje desde entonces, lo que sin duda era una mala señal. Fue un error honesto, Vi. Lo entenderá. Otro ruido de choque hizo que volviéramos a centrar nuestra atención en el hielo cuando el número 23 golpeó a un jugador contra las tablas que rodeaban la pista y luego se quedó de pie sobre su desafortunado oponente durante unos segundos, mirándolo con desprecio. Aquel tipo parecía disfrutar más golpeando a otros jugadores que jugando. No tuvo mucho tiempo para deleitarse con su agresividad, porque al instante se vio envuelto en una turba de jugadores contrarios enfurecidos. A su vez, sus compañeros se apresuraron a ayudarlo y los árbitros empezaron a pitar frenéticamente y a agitar los brazos para detener la revuelta. Mia empezó a abanicarse la cara. ¡Qué calor! Empujé mi hombro contra el suyo. Está claro que has vivido demasiado tiempo en el frío, dije. Te estás volviendo loca. ¿Qué? Protestó. Me gusta un poco rudo. Mia, ¿seguimos hablando de hockey? Por supuesto. Se llevó la mano al pecho en un gesto de sorpresa fingida y luego hizo otro hacia la multitud que nos rodeaba, que no hacía más que animar más fuerte, mientras los árbitros se esforzaban por poner fin a la conmoción en el hielo. Y no soy la única a la que le gusta. Lo único que pude hacer fue suspirar. Realmente estaba fuera de mi alcance. Mi pobre Violet, privada de hockey, continuó Mia. ¿Cuánto te queda por aprender sobre la vida en Sunshine Hills? No pasa nada. Ya llegaremos a eso. Me pasó un brazo por encima del hombro y volvió a centrar su atención en el partido. La trifulca por fin había terminado, y el número 23 estaba saliendo del hielo. Hablando de caliente y rudo, dijo Mia, es uno de los Darling Devils. Va al área de castigo por el golpe que inició la pelea. ¿Quién es? Los Darling Devils, ya sabes, los hermanos Darling. Hablaba como si estuviera diciendo algo dolorosamente obvio. ¿Y quiénes son exactamente? ¿De verdad nunca has oído hablar de ellos? No estaría preguntando si lo hubiera hecho. Bueno, Mia alargó la palabra. Podía ver que lo encantada que estaba de explicarme. Los hermanos Darling son 3 de los mejores jugadores del estado. Juegan para los Ransom Devils, y son letales. Bajó un poco la voz, pero sus ojos seguían brillando de emoción. Y no me refiero solo al hockey. También tienen muy mala reputación fuera del hielo. La gente de por aquí tiene mucho que decir de esos chicos. Fruncí el ceño y miré al jugador de los Devils que acababa de entrar en el área de castigo. Podía distinguir el nombre, Darling, impreso en la espalda de su camiseta. Ese es Reed Darling, dijo Mia, asintiendo en su dirección. Es el capitán de los Ransom Devils. Está destinado a la NHL, pero la gente dice que es un jugador mucho más grande fuera del hielo. Parece un gran tipo. Mi voz estaba cargada de sarcasmo. Claro, si el chico malo es tu tipo, continuó Mia. He oído que el año pasado tuvo que faltar a clases porque lo mandaron al reformatorio. Encantador, respondí.
Seguro que su madre está muy orgullosa. Mia sonrió con satisfacción. Bueno, su madre hizo algo bien. Es un buen espécimen. Tenía una leve sonrisa en los labios e inclinaba suavemente la cabeza mientras miraba a Reed. A pesar del hecho de que Mia claramente creía que este tipo era problemático, todavía no podía dejar de mirarlo. Solo porque un chico llene bien una camiseta de hockey, no lo hace caliente, añadí. Mia soltó una carcajada, ofendida. Eso lo dices porque no le has visto la cara. Y tiene una cicatriz en el cuello que se hizo en una pelea de bar, lo que no hace sino aumentar su atractivo rudo y rebelde. Honestamente, no pensé que ver la cara de Reed Darling me haría sentir diferente. ¿Era un chico que jugaba al hockey y se metía en peleas de bar? Nunca iba a encontrar atractivo a un chico así. Sus hermanos son igual de malos, añadió Mia. Alguien me dijo que golpearon a un chico en una fiesta el año pasado solo porque miró mal a Reed. ¿En serio? Están hablando de los hermanos Darling, ¿verdad? Nos giramos para mirar a la chica sentada al otro lado de Mia mientras se inclinaba hacia nosotros. Claramente, había estado escuchando nuestra conversación y estaba ansiosa por intervenir. Eso es solo el principio de lo que pasó en esa fiesta. Al parecer, después de que golpearon al chico, uno de los Devils se enrolló con su novia. Los ojos de Mia se abrieron de par en par antes de volverse hacia mí, con una sonrisa de suficiencia en la cara. ¿Ves? Todo el mundo conoce a los Darling Devils. La verdad es que no me sentía cómoda cotilleando sobre alguien a quien no conocía, pero desde luego parecía que los Darling se habían ganado con creces su mala reputación, así que me limité a sentir a mi prima. Además, no tenía tiempo para preocuparme por cómo se divertían unos degenerados jugadores de hockey. Ahora tenía problemas mayores. Debería llamar a Jeremy y comprobar cómo le fue en el partido. Pero no he terminado de contarte todo sobre los Darling Devils. En primer año, Reed. Le hice un gesto para que se fuera. Puedes contármelo más tarde. Vamos, Violet. Mia hizo un puchero. ¿No podemos quedarnos y terminar de ver el partido? Solté un suspiro. Quédate aquí. Voy a buscar un sitio un poco más tranquilo para llamarle. Te buscaré después. Creo que sería mucho más divertido si te quedaras y me dejaras ampliar tu educación sobre ardientes jugadores de hockey, dijo mientras me levantaba. Excepto que parece que solo me estás enseñando sobre los locos. Locos y ardientes. Me corrigió antes de darse la vuelta y volver a entablar conversación con la chica que tenía al lado. Parecía que tenían muchos más chismes que compartir sobre los llamados Darling Devils. Bajé de las gradas y me alejé de la pista de hielo hasta el puesto de comida del vestíbulo. Solo había un par de personas deambulando por allí, y todos los demás estaban absortos con el partido. Saqué el teléfono del bolsillo y llamé a Jeremy. Sonó 2 veces y saltó el buzón de voz. Eso no puede ser bueno. Murmuré mientras bajaba el teléfono y empezaba a enviarle un mensaje. Fui a sentarme en uno de los bancos cercanos mientras intentaba pensar qué decir. No importaba cómo se lo dijera. Se iba a llevar una decepción porque me había perdido su partido. Seguí escribiendo y reescribiendo mi texto, pero no encontraba una buena forma de decir, lo siento, soy una novia terrible. Al final, me di por vencida y decidí volver con Mia. Tal vez sería más fácil si hablaba con Jeremy en persona. Cuando volví a entrar en el estadio, sonó una sirena y una atronadora ovación sacudió el edificio. Miré el marcador y vi que el partido había terminado y que los Devils habían aniquilado al otro equipo. El público se levantó de sus asientos y empezó a marcharse, bajando por las gradas y dirigiéndose hacia la salida. Me quedé a un lado esperando a que pasara Mia, pero no la vi. Solo cuando el flujo de gente empezó a disminuir pude llegar a los asientos. Mia estaba sentada justo donde la había dejado, contemplando a los jugadores de hockey que seguían saliendo del hielo. ¿Te diviertes?, pregunté. Sonrió alegremente mientras se levantaba de su asiento. Solo intento tomar mi dosis de hockey con chicos sexys mientras puedo. Me reí. Nunca te quedas así de embobada con los jugadores de hockey de nuestro colegio. Sí, porque he pasado los últimos años en clases con esos chicos, y sé a ciencia cierta que son unos cerdos. Vaya, gracias. Sabes que no me refiero a Jeremy, dijo con una mirada que hacía difícil creerle. ¿Hablaste con él? No, saltó al buzón de voz. Qué pena, contestó ella. Bueno, estará en la fiesta esta noche. ¿Vas a venir, verdad? Violet, por favor, no me digas que piensas quedarte en casa un sábado por la noche. No iba a hacerlo, dije, pero mi madre dijo que podría videollamarme esta noche. Violet Sinclair. La voz de Mia se había vuelto seria. No te atrevas a quedarte en casa esta noche para llamar a tu madre. Arrugó la nariz como si fuera una ofensa siquiera considerarlo. Su voz se suavizó al continuar. Tienes que vivir tu vida, no esperar junto al teléfono una llamada que sabes que no va a llegar.
Hacía tiempo que no hablaba con mi madre. Debido a la diferencia horaria, mi mejor oportunidad de encontrarla era a última hora de la tarde, pero siempre parecía estar ocupada trabajando. Quizá esta vez sí. Mía me dedicó una sonrisa triste. Quizá, sentía con la cabeza, pero sabía que estaba convencida de que me iba a decepcionar cuando pasara otra noche sin recibir ninguna llamada de mi madre. Solo piensa en venir, seguro que a tu madre no le importará que lo dejes para mañana. Dejé escapar un suspiro. De acuerdo, me lo pensaré. Bien. Miró su teléfono mientras se iluminaba con una notificación. Es Grant, está esperándome afuera. Le dediqué una sonrisa cómplice. No me mires así, dijo. ¿Sabes que solo somos amigos? ¿Solo amigos a los que les gusta llevarse a las fiestas? ¿Qué? Dijo encogiéndose de hombros. No es como si nos lleváramos mutuamente a las fiestas. Y como solo somos amigos, estoy más que feliz de deshacerme de él si hay alguna posibilidad de que ayude a convencerte de que vengas esta noche. Te dije que lo pensaría. Me quejé. Y sé que eso probablemente significa que no vendrás. No me divertiré sin ti. Sus ojos se abrieron de par en par y movió lentamente las pestañas. Parecía un cachorro sentado a los pies de una mesa, suplicando a su dueño las sobras. Habrá baile, casi cantó las palabras, haciendo todo lo posible para tentarme. No me gustaban mucho las fiestas, pero ella sabía que me encantaba una buena pista de baile. Por favor, Mía no se daba por vencida. Vale, bien. Nos vemos allí, perfecto. Me dedicó una sonrisa inocente, como si no acabara de salirse con la suya y no estuviera tentándome injustamente. Bajamos juntos por las gradas. El estadio estaba casi vacío, pero cuando nos dirigíamos al pasillo que conducía al vestíbulo, noté un alboroto más adelante. Era uno de los jugadores de Ransom. Todavía llevaba puesto su equipo de hockey y estaba rodeado de un grupo de chicas. Estaba de espaldas a mí y pude ver su apellido y su número escritos en la camiseta. Era el número 23, Reed Darling. Era alto. Por lo menos medía 1,80 y aunque llevaba protecciones de hockey, era obvio que estaba repleto de músculos. Sin el casco puesto, pude ver que tenía el cabello desordenado y oscuro. Sin embargo, tenía la cara vuelta y una parte de mí tenía curiosidad por saber si era tan guapo como decía Mía. Estaba claro que tenía razón sobre su reputación cuando se trataba de chicas. Apenas había salido del hielo y ya le estaban acosando. La forma en que se reían entre ellas mientras hablaba con una, me hizo sentir un poco enferma. Era exactamente el tipo de chico del que mi madre me había advertido. La razón por la que existía mi regla de no ser deportista. Esas chicas no parecen muy preocupadas por su mala reputación, le dije a Mía. Ella resopló en respuesta. No sé por qué te sorprendes, Vi. Es un dios del hockey. Puede que infunda miedo en el corazón de la mayoría de los chicos, pero la mayoría de las chicas le ponen el corazón en bandeja de plata. Bueno, desde mi punto de vista, parece que los jugadores de hockey de Ransom también son unos cerdos. Creí haber mantenido la voz baja, pero Reed Darling se volvió hacia mí y sus profundos ojos azul grisáceo se cruzaron con los míos. Me decepcionó un poco darme cuenta de que Mía volvía a tener razón. Era guapísimo, con unos rasgos llamativos y una mirada penetrante que se clavaba en lo más profundo de tu alma y te dejaba sin aliento. Nadie debería tener un aspecto tan perfecto como el de este chico, y dejando a un lado su reputación, podía entender fácilmente por qué a la gente le encantaba hablar de él. Sin embargo, su mirada me juzgaba, y su expresión era severa, a juego con la dureza de su rostro. La intensidad de su mirada me produjo un escalofrío y aparté rápidamente la mirada antes de arrastrar a Mía hacia la entrada lo más rápido que pude. Soltó una risita en cuanto salimos por la puerta. Creo que te ha oído. Me encogí de hombros, intentando parecer indiferente. ¿Qué importaba que un tipo me oyera llamarle cerdo? Estaba actuando como tal, flirteando con todas aquellas chicas. Estaba claro que estaban demasiado distraídas con su atractivo como para preocuparse por el hecho de que era una mala noticia. Solo tenía que olvidar que, por un momento, yo también había estado un poco distraída por él.